Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Es un privilegio el poderles saludar en el nombre de Jesús, deseándoles que toda clase de bendición de parte de nuestro Dios sea sobre cada uno de ustedes. Dios nos concede un día más para poder alabarle, para poder glorificar su nombre, y estamos aquí para rendirle culto a nuestro Dios y agradecer por todas esas bondades y esas maravillas que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Así que les damos la más cordial bienvenida y vamos a orar al Señor en este momento para pedirle a Dios que nos bendiga, que nos dirija en todo lo que vamos a hacer para su gloria. Padre, gracias te damos este día, Señor, por la bendición, por la oportunidad que nos concedes de reunirnos, Señor, en tu nombre a través de este medio de comunicación para agradecerte, Padre, todas esas bondades y misericordias que de tu mano vienen, sin duda alguna. No tenemos la menor duda de que tu bondad, Señor, está con nosotros. Nos estás acompañando, Señor, en esta travesía espiritual que vivimos en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad también de interceder por cada persona, por cada hijo tuyo y por cada amigo, por cada familia, Señor, que sufre en este tiempo de prueba, en este tiempo de batalla. Oramos, Señor, que bendigas a las personas que han amanecido este día en un hospital o enfermos afectados por este virus pandémico de COVID-19, en los hogares, en las clínicas, en los hospitales, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que pongas tu mano de misericordia, tu mano de poder, que puedas sanar toda dolencia, que puedas, Señor, limpiar esos cuerpos, Padre, de todo espíritu de enfermedad, Señor, que caiga este espíritu pandémico a tus pies, derrotado por la gloria de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo por la autoridad que hay en su nombre, puesto que su nombre representa la victoria en la cruz del Calvario sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre Satanás y sobre todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Padre, gracias, Señor. Pedimos esa fortaleza para mis hermanos, Señor, que tengamos esas buenas noticias de que ellos salen del hospital victoriosos, porque tú has tocado, Señor amado, sus vidas, porque tú has sanado sus cuerpos, porque tú les has dado vitalidad, Señor amado, física, y has sanado, mi Dios, sus pulmones, sus bronquios, su sistema respiratorio, Padre. Aquel que padece de cáncer, Señor, desarraiga toda enfermedad en su cuerpo, Señor, ese cáncer en el cerebro, en el colon, en los senos, en la próstata, Señor, en el vaso, en el hígado, en el páncreas, Señor, donde quiera que se ubique, mi Dios, ahí en la sangre o en los huesos. Señor, para ti no hay nada imposible, y oramos, Señor, para que tu mano de salud pueda manifestarse en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de cada persona que sufre, porque tú nos amas a todos, Señor, y tú quieres, Padre, que cada uno de nosotros veamos tu poder, veamos tu gloria, Señor, manifestándose en cada problema, en cada circunstancia que nosotros estamos viviendo. Señor, glorifícate en esta hora, Padre, y bendice a través de tu palabra, Señor, el corazón, la vida, la fe, Señor, se fortalezca, Padre amado, y que continuemos en este proceso de confiar en ti, Señor, y de buscar, Padre amado, esa fortaleza espiritual que necesitamos en medio de esta prueba, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Dios mío, a tu pueblo, Señor. Sana toda dolencia. También oramos, Señor, por esa provisión económica, Señor, que tu pueblo necesita. Oramos, Padre, por ese empleo, Señor, por esas nuevas oportunidades que tú nos puedas dar, Señor, que abras camino ahí donde se requiere, Padre, creatividad, inteligencia, sabiduría, para tomar las decisiones correctas que nos lleven, Señor, a una respuesta a esta necesidad también, como lo es el empleo, el trabajo, Padre, y las necesidades que nuestra familia tiene, que nos ayudes a suplirlas, Padre amado. Tú eres bueno, Señor, tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus siervos, eres fiel a tus hijos, Señor.
y esperamos que tú, mi Dios amado, hagas ese milagro poderoso, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Bendice, Señor amado. Oh, Señor, cada hogar, Padre, que ese pan de cada día no falte, Señor. Que tu bendición esté allí en la mesa de cada uno de mis hermanos, Padre. Que traigas, oh Dios mío, esa solución, esa respuesta, mi Dios amado, a cada una de las situaciones, Señor. Que dé sabiduría a cada uno de nuestros hermanos en su trabajo, Padre. Hoy, Señor, que se está de nuevo iniciando la integración, Señor, al trabajo y a las actividades cotidianas después de esta cuarentena, Señor, prolongada que hemos tenido, Padre. Pedimos tu sabiduría, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor, cómo actuar, qué hacer, Señor, cómo conducirnos, Padre, en este momento de tanto peligro. Señor, que tú nos des por tu Espíritu Santo esa sabiduría para poder actuar, Señor, de manera correcta y de esa forma, Señor, protegernos, Padre, y sobre todo tu protección, Señor amado, de esta situación pandémica que estamos viviendo como país, como nación, Señor, en esta temporada, en este tiempo. Señor amado, gracias, Padre. Glorifícate, Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios mío, bendice a tu iglesia, Padre, bendice a tu pueblo. Señor, pedimos consolación, pedimos, Señor, tu bendición para cada congregación que ha perdido a sus pastores, Señor, por esta pandemia. Muchos han fallecido. Señor amado, fortalece a las familias pastorales, como también te pido que fortalezca, Señor, a cada congregación, Padre. Que tu bendición esté, oh Dios mío, con ellos. Señor, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios esté con cada uno, Señor, de los pastores y las iglesias, Padre. Te pido que bendigas a cada congregación cristiana en nuestro país, Señor amado, que derrame de tu bendición, que derrame de tu poder, Padre, sobre tu iglesia, sobre toda esta república, Señor amado, y que cada congregación hagamos lo que debemos de hacer en este tiempo, Señor, predicar tu palabra, tu evangelio de salvación. Oh Padre, que ese plan redentor en Cristo Jesús sea una realidad en la vida de muchas personas, Señor, en este país y en las naciones. Oramos, Dios mío, por los misioneros, oramos que tú bendigas a los misioneros, que bendigas, Padre amado, a cada uno, cada familia misionera aquí en el país, como aquellos que están en el campo, en diferentes ciudades, diferentes países del mundo, Señor. Oramos que tú les fortalezcas, oramos que tú les guardes, oramos, Señor, que tu mano de misericordia pueda estar con cada uno de ellos, supliendo toda necesidad, sanando sus cuerpos, Señor, y también, Padre, ayudándoles a abrir camino allí en el lugar donde cada uno se encuentra. Padre amado, en el nombre de Jesús, pedimos que tu bondad, Señor, y tu misericordia esté con nosotros, Padre, y que todo lo que aquí hagamos, Señor, sea para gloria y honra de tu poderoso nombre. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias y pedimos, Señor, que nos ilumines a través de tu santa palabra para que podamos, Dios mío, comprender las maravillas de tu amor, Señor, las maravillas de tu misericordia y sobre todo que podamos aprender, Padre, de todo lo que tú quieres, Señor, que aprendamos en ella. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, Padre amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, qué privilegio de parte de nuestro Dios el poderles saludar a través de este medio. Agradecemos a Dios su bondad, su misericordia, porque nos permite un nuevo día y con él también nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Yo sé que estamos en un tiempo aún difícil, pasando por este valle de sombra y de muerte, pero no olvidemos que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que confiamos que el Señor seguirá ayudándonos, seguirá guiándonos, seguirá dirigiéndonos en todo lo que podamos enfrentar en la vida.
por ello, hermanos, por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que la Biblia nos dice, nos ha anticipado acerca de los tiempos que viviremos, ¿verdad? Esto podríamos decir que lo que vivimos hoy es como el principio de dolores que mencionó Jesús en Mateo capítulo 24. Estamos en una etapa crítica, en una etapa por esta pandemia y por los efectos colaterales, las caídas en la economía, las convulsiones sociales, los movimientos telúricos, ese desbalance que vemos en cuanto a las tormentas, a las lluvias en diferentes partes del mundo. Hermanos, todas estas catástrofes y todo lo que vemos en el ambiente, vemos a la nación de Israel que está sitiada por muchas naciones que quisieran hacerla desaparecer de sobre la faz de la tierra. Hay una actitud muy beligerante, una actitud muy violenta hacia la nación de Israel, que es el pueblo de la promesa, que es el pueblo de Dios. Todas estas señales que nosotros podemos ver, hermanos, en el mundo nos indican que el Señor Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Que su venida está cercana. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Y creo que una de las formas como nos preparamos es a través de la oración, a través de esos tiempos de comunión, esos tiempos de esa intimidad con el Señor. Y por supuesto la oración nos ayuda a poder resolver muchos de los problemas a nivel personal, a nivel de la familia, a nivel de un país, de una nación. Vemos en la Escritura muchos ejemplos de cómo la oración tiene la capacidad de cambiar diferentes circunstancias en la vida de los creyentes, de los que creemos en Dios, de los que confiamos en el Señor. Y esto es sumamente importante. No podemos pasar por alto, hermanos, un instrumento, un arma espiritual tan poderosa como lo es la intercesión, la oración, porque la oración está ligada a la fe en Dios, y la fe en Dios está ligada precisamente a la voluntad del Señor, a esa inclinación del Señor para favorecer a sus hijos, para favorecer a aquellos hermanos que le amamos, a aquellos que hemos decidido hacer de la voluntad de Dios nuestra voluntad. Y Dios ama a sus hijos, y es por eso que también Dios responde a la oración de su pueblo. Hemos estado siguiendo ya a lo largo de varias semanas una serie que le hemos llamado Jesús, enséñanos a orar. Hoy vamos a proseguir leyendo en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas acerca de la oración. Y el tema que tenemos hoy para compartir con ustedes es que la oración perseverante es una necesidad. Es una necesidad la oración perseverante. Definitivamente que sí. Hermanos, muchos de los fracasos y los desalientos que se ven en la vida de un cristiano, en la vida diaria, en lo práctico, es porque precisamente no hemos aprendido a prevalecer, ¿verdad? Los seres humanos tenemos esa debilidad que a veces aprendemos algo, emprendemos algo y no lo terminamos, ¿verdad? Queda a la mitad. Comenzamos un reto, por ejemplo, de aprender, de estudiar algo, una carrera, de aprender una habilidad, pero cuando vemos la dificultad, cuando vemos que eso requiere tiempo, cuando vemos que eso requiere esfuerzo, atención diaria, parecería que lo dejamos de lado. Eso ha sucedido mucho, por ejemplo, en los que han querido bajar de peso, ¿verdad? Dice, voy a comenzar, pero cuando se da cuenta que esto no es de la noche a la mañana, sino que esto va a requerir al menos 5 meses, 6 meses, un año, de poder mantenerse en ese ritmo,
para poder lograr el objetivo, desistimos. Lo mismo en una carrera universitaria, en el estudio, en emprender un negocio o cualquier otra actividad que demande tiempo, que demande responsabilidad. Y eso también sucede en la vida de la oración, en la práctica de la oración. Estamos acostumbrados a orar de una manera muy breve por diferentes cosas, pero muy pequeñas en el diario vivir. Ya cuando hablamos de orar por más tiempo, de dedicar tiempo a orar todos los días, de estar en comunión con Dios, de dedicar un día para orar o 3 días o más días, ya eso para nosotros como que ya no tiene mayor atractivo. Es por eso, hermanos, que muchas veces no logramos las victorias que Dios quiere que logremos, ¿verdad? Porque no perseveramos, nos damos por vencido al primer obstáculo. Pero Dios quiere enseñarnos la importancia de la oración que prevalece, la perseverancia en la oración es una necesidad y así lo presenta el Señor en este capítulo 18 de Lucas. Lo vamos a leer, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice aquí la palabra? La necesidad de orar siempre y no desmayar. En el ministerio de Cristo, si usted recuerda, Él comenzó precisamente con un tiempo prolongado de oración. Él oró por 40 largos días, día y noche. Dice la Biblia que no comió ni bebió agua. Estuvo, en otras palabras, ayunando durante 40 días y orando ese mismo tiempo. ¿Y por qué Jesús? Nos preguntamos por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ayunar durante 40 días. Primero porque Él necesitaba fortalecerse en su espíritu para comenzar un ministerio que le representaría más o menos 3 años y medio de su tiempo, de su vida, a partir de ese momento. Porque fue inmediatamente después del bautismo en agua que Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás durante esos 40 días de oración y de ayuno. Por otro lado, porque ahí también se nos ilustra, hermanos, cómo Jesús, de manera anticipada, es decir, refiriéndome antes de llegar al momento de la crucifixión, le dio una derrota contundente a Satanás. O sea que allí, hermanos, en la fortaleza de la oración, el Señor derrotó todas las tentaciones que Satanás trajo a su vida. Y por otro lado, la oración prolongada de Jesús también, hermanos, es una lección para nosotros, los que somos los discípulos de Cristo, para que sepamos que hay situaciones en la vida que no las podemos enfrentar en la capacidad de nuestra sabiduría, en la capacidad económica, en la capacidad, hermanos, de nuestras fuerzas humanas, en los recursos que tenemos como seres humanos, sino que hay situaciones que únicamente las vamos a poder enfrentar y resolver en la oración, o sea, con Dios, con la fortaleza de Dios, con el poder del Espíritu Santo respaldando la vida de cada uno de nosotros. Así que el mismo Señor Jesucristo, hermano, nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración. La perseverancia en la oración es una necesidad, no es una opción, algo que yo puedo o quiero o dejo o tomo, sino Jesús le llamó una necesidad. Y eso es precisamente lo que aquí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? El objetivo, si usted nota el versículo 1 que hemos leído, el versículo 1 dice que el propósito de la parábola que Jesús a continuación narra, dice, tiene el propósito de enseñarnos que la oración perseverante es una necesidad. Es decir, que debemos de seguir orando
orando, orando de manera prolongada, permanente, hasta que nosotros podamos encontrar una respuesta, una solución de Dios a las diferentes circunstancias que nosotros atravesamos en nuestra vida. También debemos de reconocer que hay momentos en que debemos de orar hasta que se derriben las barreras del enemigo, ¿verdad? Porque ya hemos dicho en otros momentos que la oración es adversada por el diablo. Satanás significa precisamente adversario. Y él va a adversar nuestra vida, va a adversar la voluntad de Dios en nuestra vida. Él va a procurar, así como procuró en varias ocasiones, en el caso de Cristo, sacarlo de la voluntad de Dios para que Jesucristo no pudiese haber llevado a cabo la magna obra para la cual vino a este mundo, para salvar a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección poderosa, hermanos, salvar el alma del ser humano, perdonando y liberándole de la maldición del pecado. Ese era el objetivo de Cristo. Y Satanás obviamente atacó a Jesús desde cuando Jesús se anunció su nacimiento. Usted recuerda ya lo que el Evangelio de Mateo en el capítulo 2 habla, ¿verdad? Cuando Jesús nació en Belén, allí, hermanos, el primer enemigo que levantó Satanás fue Herodes mismo, porque Herodes mismo quiso matar a Jesús desde muy temprano en su nacimiento, hablando de lo humano, de ese cuerpo que creció en el vientre de la Virgen María y que Jesucristo iba a mostrar su divinidad a través de ese cuerpo hecho, decir, Dios hecho carne en ese cuerpo de ese pequeño, en ese momento un bebé, pero Herodes se levantó. Y así Jesús, a lo largo de su ministerio, hermano, tuvo muchos ataques del enemigo con el propósito de sacarlo de la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? La Biblia dice que con mucha frecuencia los discípulos, cuando despertaban y veían el lugar vacío donde Jesús se había acostado la noche anterior, ellos buscaban a Jesús y sabían dónde encontrarlo. Él estaba en el lugar de la oración, en la recámara de la oración, es decir, en ese lugar que él había escogido para orar al Padre y para permanecer. Creo que esa fue una de las claves de Jesucristo, hermanos, para mantenerse en ese camino de hacer la voluntad de Dios de manera permanente. ¿Qué? La oración permanente, porque cada día y muchas veces, largas noches, Jesús estaba delante del Padre orando. Y esa oración perseverante en la vida de Cristo, porque él sabía que la oración era una necesidad en él, hermanos, le mantuvo en victoria durante todo su ministerio hasta terminar la tarea que Dios le había encomendado. Amado hermano, si nosotros no hacemos de la oración una necesidad, le aseguro que nosotros no vamos a poder llegar y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque el enemigo ganará ventaja en la vida de aquellas personas que no han aprendido, hermanos, a prevalecer en la oración. Porque hay muchos. En este mundo tenemos muchos enemigos que nos van a procurar sacar de la voluntad de Dios, comenzando con Satanás mismo, ¿verdad? Luego venimos con los deseos de la carne, venimos con la vanagloria de la vida, y hay tantas cosas que podríamos mencionar, pero no es el objetivo este día, hermanos, de hablar de esos distractores. Pero lo cierto es que el que ora de manera permanente va a cumplir la voluntad de Dios en su vida en esta tierra. Pero el que no ora de manera permanente, el que no prevalece en la oración, lo más seguro es que no va a poder cumplir el propósito de Dios. Va a terminar su vida frustrado. Va a terminar su vida, hermano, en tristeza, en dolor, en amargura, porque no pudo cumplir el propósito de Dios por cuanto no aprendimos a prevalecer, hermanos, en la oración. Por eso Jesús, en esta parábola, hermanos, quiere que nosotros hagamos de la oración una necesidad. No es una opción.
Es una necesidad. No es algo que dejo o tomo, es una necesidad. La oración prevaleciente debe de ser como parte vital de nuestra vida porque es una necesidad. Por supuesto que al orar de manera permanente, hermanos, no quiere decir que nosotros estamos buscando el que se haga nuestra voluntad, sino entendemos que la oración, cualquier tipo de oración que nosotros hagamos al Padre en el nombre de Jesús, o la oración prevaleciente por una situación específica que nosotros tengamos y que debamos orar y orar y orar, no significa, hermanos, que eso sea un sinónimo de que se haga mi voluntad, porque no olvidemos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en la oración, las claves de la oración que hemos estado estudiando anteriormente aquí paso a paso, pero quiero recordar en el capítulo 6 y versículo 10 del Evangelio de Mateo. Esto solamente para recordarlo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración prevaleciente no significa que vamos a esperar que se haga nuestra voluntad, sino la oración prevaleciente está siendo ejecutada o hecha a través de, o el fundamento de que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y no nuestra propia voluntad. El Señor Jesucristo nos enseña esto también porque al final de su carrera, de su ministerio, ya habiendo atravesado prácticamente 3 años de su ministerio, el Señor estaba ya para morir. Y ahí, hermanos, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús fue apresado para ser llevado al lugar donde fue crucificado, Él les pidió a sus discípulos que oraran. El capítulo 26 y 38 de Mateo dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco delante, se postró en su rostro y orando, dijo al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, prevalecer en la oración no significa que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, porque si Dios, hermano, sabe que lo que le estamos pidiendo, aunque oremos de manera permanente, por varios días, por varias semanas, si no es su voluntad, pues esa oración no va a ser respondida, o va a ser respondida de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a lo que yo quiero. Por eso es importante, hermanos, que nosotros siempre mantengamos en nuestro corazón al orar este principio, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también que tu voluntad se haga en mi vida, porque la oración prevaleciente debe de hacerse sobre esa base de la voluntad de Dios. En segundo lugar, esta parábola nos habla de que la oración, hermanos, tiene oposición. Aquí dice el núcleo de la parábola, en el versículo 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Estamos hablando acá que Jesús toma como referencia a una persona que injusta, ¿verdad? Una persona que tiene autoridad para hacer justicia, porque habla aquí de un juez, tiene la autoridad para hacerle justicia a las personas que la necesitan por diferentes causas dentro de la sociedad, en aquel caso la sociedad judía o la nuestra en nuestro tiempo, pero este juez es duro de corazón y es injusto porque no quiere hacerle justicia a las personas. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿A quién representa este juez injusto? Precisamente representa, hermanos, las oposiciones del enemigo, principalmente de Satanás o de otras circunstancias, hermanos, que van a impedir de que usted y yo recibamos una respuesta de Dios a través de la oración. Es decir, son los instrumentos del enemigo, hermanos, para hacer imposible o tratar de que sea imposible que usted y yo
recibamos respuesta a la oración de parte de Dios. La oración es adversada por el diablo. Y es por ello que si nosotros no tenemos esa práctica o esa disciplina de la oración, hermanos, es muy simple la ecuación. El enemigo nos ha ganado ventaja y ha quitado de nuestro corazón la importancia, el valor estratégico que tiene la oración. ¿Por qué? Porque a Satanás le conviene que los cristianos no oren, que la iglesia no ore, que la iglesia ore, hermanos, únicamente por pequeñas cosas dentro de todo lo que es el marco de la labor que la iglesia debe de ser. Jesús dijo que su templo era el templo de la oración. Templo de oración será llamada mi casa, dijo el Señor. Pero definitivamente, hermanos, la oración, cuando el enemigo logra minarla, ¿verdad? Eso saca del contexto de la victoria al cristiano. ¿Sabe lo que se ha dicho muchas veces, y usted a lo mejor lo ha leído en algún sticker o lo ha escuchado como un proverbio, diríamos, popular? Que la victoria de los cristianos está de rodillas. Otros dicen de rodillas es que ganamos las batallas, ¿verdad? Y es cierto, Satanás no teme sino, hermanos, aquellos que están de rodillas, porque él sabe que el que ora atenta contra su reino y contra sus planes diabólicos, sus planes destructivos, de muerte. Pero aquel que ora, aquel que se arrodilla y sabe clamar a Dios, ese, hermanos, es un atentado para el reino de Satanás. Y el diablo lo sabe y por eso adversa a los intercesores, a los que claman, ¿verdad? A los que buscan. Por eso es que el enemigo, hermanos, trata de distraernos en la vida cotidiana con el trabajo, con las ocupaciones, con la agenda, con esto, con lo otro, las diversiones, los cuidados de la familia y todas las cosas que el enemigo puede utilizar. No digo que estas cosas no sean correctas hacerlas, pero muchas veces el enemigo utiliza aún lo que es correcto, una actividad correcta dentro del diario vivir para distraernos, hermanos, del tiempo que debemos de dedicar a Dios en oración como lo hizo Jesús, ¿verdad? Él prevaleció día a día en la oración porque él hizo de la oración su necesidad y porque él sabía que había un adversario que día a día iba a tratar, hermanos, de sacarlo de la voluntad de Dios para que no cumpliera el propósito por el cual había venido a este mundo. Y lo mismo sucede con nosotros. Debemos de entrar a esa conciencia, que si nosotros no prevalecemos en la oración, hermanos, el enemigo nos va a sacar del propósito de Dios y vamos a ser simplemente personas que vamos a atravesar este mundo, pero que realmente no cumplimos el propósito ni el plan de Dios a través de nuestra vida. Y eso no puede ser. A los que más teme el diablo es a los que oran. La iglesia que ora es un atentado contra Satanás en una ciudad. El cristiano que ora es un atentado contra el diablo, hermanos, en el diario vivir, en su familia, en el entorno de esta persona, porque esta persona va a ser respaldada por Dios, va a ser bendecida por Dios, va a traer Dios respuestas maravillosas a su vida. Dios lo va a usar como un canal de bendición para que fluya la gloria de Dios en una familia, en un barrio, en una nación. Hermanos, son los que han traído grandes avivamientos del Espíritu Santo a las naciones, aquellos que han decidido hacer de la oración una necesidad porque saben que la voluntad de Dios es adversada por el diablo. Dios, hermanos, es un Dios justo. Eso es lo que dice la Biblia. Dentro de los atributos de Dios es hacer justicia porque Él es justo. Pero el enemigo, hermanos, va a adversar ese propósito. Por eso dice la Escritura que el juez que aparece aquí en esta parábola era un juez injusto. Es decir, que se opone a que se haga justicia.
se opone a que se haga la voluntad de Dios, se opone a que se haga lo que Dios quiere. El plan de Dios en la vida de los seres humanos será adversado por este juez injusto, por este enemigo. Ahora, en tercer lugar, bueno, y antes quizás de ir a este tercer punto, solamente quiero hacer referencia a una experiencia que uno de los profetas en el Antiguo Testamento enfrentó, y me refiero al profeta Daniel. En el capítulo 10 de su profecía, leo una parte de este capítulo. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y al día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Heidekel. Estamos hablando aquí de un siervo de Dios, de un profeta del antiguo tiempo. Dice, estuvo afligido por 3 semanas. Estamos hablando de 21 días. No entró, dice, manjar delicado a su cuerpo, a su estómago. No bebió ni comió. Es decir, manjar delicado. Y estuvo durante 3 semanas en oración buscando la respuesta de Dios. Y esa palabra es importante que nosotros la veamos. Hermanos, dice, el conflicto era grande. El conflicto era grande y no se refería únicamente a los conflictos políticos que habían en la época, porque este rey Ciro de Persia era rey de un imperio, pero obviamente que habían peligros de que esos imperios fueran destruidos por otros imperios. Habían esos temores siempre en los reyes, que se levantaría otro rey más poderoso que ellos y que acabaría con su reino. Entonces no solamente se refiere a ese tipo de conflicto de tipo político, de guerra militar en aquel momento, sino también, hermanos, y sobre todo, más bien se refiere a un conflicto de índole espiritual. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Que lo que notamos acá es que desde el momento que Daniel comenzó a orar a Dios, su oración fue escuchada en el cielo. Pero, fíjese lo que dice más, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí solo con los reyes de Persia. O sea que la oración de Daniel, en la intercesión que Daniel estaba haciendo sobre el pueblo de Dios por los conflictos probablemente que él veía, en los cuales se encontraba la nación, los peligros y las adversidades, hermanos, que vendrían sobre la nación de Israel, que era pues obviamente cautiva en aquel momento. Hermanos, esa oración que Daniel estaba haciendo por su pueblo fue estorbada por 21 días por una entidad espiritual maligna, porque luego menciona ahí los poderes malignos. En el capítulo 9 se mencionan también este conflicto espiritual a través del cual Israel peleaba, combatía en lo espiritual, lo que Pablo le llama en la carta a los Efesios. Él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Daniel experimentó esa adversidad a la oración por 21 días. Pero como él prevaleció en la oración, Dios envió a Miguel, es un arcángel que está a favor del pueblo de Dios, un arcángel poderosísimo que lo vemos
en varias oportunidades en las Sagradas Escrituras. Vino para pelear por Daniel contra esas huestes de maldad que, hermanos, adversaban a Daniel y su clamor y su oración. Pero, ¿por qué Dios oyó y por qué Dios respondió a la oración de Daniel? Porque él prevaleció en la oración. No se dio por vencido, sino que prevaleció para que la voluntad de Dios hubiese sido hecha sobre la nación de Israel y sobre los pueblos en aquel momento histórico. Hermanos, nosotros estamos viviendo un momento histórico y la oración de los que clamamos al Señor de manera permanente debe de ser: Señor, en este conflicto tan grande que vive la humanidad en este siglo XXI, Señor, ayúdanos, Padre, a prevalecer para que tu voluntad sea hecha, Señor, en nuestras vidas y en la vida de todas las naciones del mundo. Señor, ayúdanos a prevalecer de rodillas pidiendo que tu voluntad sea hecha en las naciones de la tierra, que el Evangelio puede llevar la salvación de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que la palabra de Dios lleve el mensaje de salvación de Cristo Jesús para que toda persona venga al conocimiento de la verdad y que sea salva. Ese es el propósito de Dios. Y por eso debemos de prevalecer en oración los hijos de Dios. Ahora, en segundo lugar, veamos cómo se menciona aquí otra persona que entra en la escena. Vayamos de nuevo ahí a Lucas capítulo 18, versículo 3, dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Oiga bien lo que dice: no siendo que viniendo de continuo, o sea, de manera prevaleciente, permanente, dice, me agote la paciencia. Y efectivamente, esta mujer viuda de la parábola agotó la paciencia del adversario. Es decir, rompió las barreras de la adversidad y encontró la justicia que ella buscaba en su vida y en la vida probablemente de los demás, que es lo que ilustra la parábola. Rompió esa oposición por la permanencia en la oración. Amados hermanos, esta viuda representa a la iglesia de Cristo que prevalece en la oración. También esta viuda representa al cristiano, al Hijo de Dios, a usted y a mí, que debemos de prevalecer, hacer de la oración una necesidad y prevalecer en la oración, hermanos, hasta que las barreras del diablo, las oposiciones de la injusticia de este mundo y los obstáculos, hermanos, que Satanás levanta para que la voluntad de Dios no sea hecha en la vida de cada persona, cada familia que habita este mundo, amado hermano, sean completamente derribados. En el nombre de Jesús. Hay barreras de tipo religiosas, hay barreras de tipo ideológicas, hay barreras de tipo materialistas, hay barreras, hermanos, de tipo, diríamos, de indiferencia a Dios. Hay mucha gente que se burla de Dios, se burla de la Biblia, se burla de Cristo, se burla del Espíritu Santo, se burla de todo. Hermano, se burla del mensaje del Evangelio. Hay personas, amado hermano, que no creen en lo absoluto en Dios. Hay personas que están envueltas en una religiosidad que los va a llevar finalmente a la perdición. Hermano, esto es real, lo estamos viviendo en nuestro mundo ahora mismo. Y la única manera de que esas barreras, hermanos, van a ser vencidas en la mente, en el corazón de su ser amado, de sus amigos, de una comunidad, de un país, de una nación, de las naciones del mundo, es a través de aquellos que claman como la viuda, de manera perseverante hasta agotar la paciencia, de hermano, y que las barreras se quiten, sean removidas, y que la bendición de Dios pueda llegar, hermano, la salvación de Dios sobre todo pueda llegar al corazón de cada persona,
de cada persona que necesita a Cristo. Amado hermano, dijo el apóstol Pablo que hay vendas en la mente de las personas que son puestas por el diablo. No son vendas de índole físicas, usted no las puede ver. Usted no puede ver esas vendas que tienen las personas que no creen en Dios, que se declaran ateos, que se declaran religiosos, que se declaran adoradores de Satanás, que se declaran inmorales, que se declaran materialistas, cualquier tipo, hermanos, de atadura a este nivel de la mente para no darle espacio a Cristo, a la palabra y a la salvación. No podemos ver esas vendas porque son vendas espirituales. Son demonios que mantienen, hermanos, a las personas atadas en su mente, en una idea, en una filosofía, en una religión, en una práctica, en un vicio, en un hábito, ¿verdad? En una conducta, en una cultura. Son cuestiones, hermano, a nivel de la mente que Satanás mantiene cautivo con esas vendas que él ha puesto alrededor de la mente de las personas para que no crean al Evangelio. Y la oración de la viuda, la oración de la iglesia y del creyente que prevalece en oración es pedirle a Dios: Señor, quita esas vendas, porque solamente el Espíritu Santo, a través del poder de la palabra de Dios, puede, hermanos, quitar esas vendas para que el Evangelio, dice Pablo, pueda iluminarles y poder entender las maravillas de Dios, la gloria de Dios, la salvación del Hijo de Dios, que solamente viene, hermanos, por medio de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dios el Padre estableció, hermanos, ese plan de salvación y su Hijo fue el sacrificio para que ese plan se ejecutara en el mundo. Hoy en día, el Espíritu Santo, tomando la palabra y la obra que Jesucristo ya realizó, sigue trabajando en la mente, hermano, derribando esas murallas, quitando esas vendas de los ojos para que el mundo pueda creer en la gracia de Cristo, porque Él es el único camino, verdad y vida. Hermanos, es una maravilla cómo la Trinidad de Dios opera. El Padre, su voluntad, su plan eterno. El Hijo, hermano, que vino a sacrificarse para que ese plan, hermano, se ejecutara para la salvación de la humanidad. Y el Espíritu de Dios que está ejecutando hoy, el poder de Dios que está aplicando la verdad del Evangelio en la mente, en el corazón de toda alma, en todas las naciones, en todas las culturas. Gloria al Señor. Y es la iglesia, la viuda, hermanos, que prevalece pidiendo justicia, la que hará posible que esas barreras sean derribadas y que las almas vengan al conocimiento de la verdad de Dios. Que su familia, le pregunto, ¿tiene usted familiares inconversos? ¿Les ha testificado y no han querido nada con Dios? ¿Sabe por qué? Porque tienen vendas en sus ojos, en su mente, su forma de creer, su forma de pensar. Se han levantado castillos ideológicos, de pensamiento, moldes, formas de pensamiento que no les permite ver que el Evangelio no es una religión de los evangélicos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el plan de Dios en marcha para redimir a la humanidad entera sin distinción alguna. Pero esos pensamientos, hermanos, esas vendas en los pensamientos hacen creer a las personas que el Evangelio es para los evangélicos, que el Evangelio es para los ignorantes, para el Evangelio no es para los intelectuales, no es para los que están bien, los que tienen poder adquisitivo. El Evangelio es para todos. Jesús dijo, o más bien el Evangelio dice, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el versículo conocido en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. El Evangelio lo necesita todo el mundo. El Evangelio lo necesitan los intelectuales, los científicos, los políticos, los empresarios, las personas, los padres de familia.
los abuelos, los esposos, los hijos, los niños. Todos necesitamos el Evangelio. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor quite esos velos que impiden que las personas puedan ver. Y ese es el trabajo de las viudas. Hablando de la figura aquí que encontramos, la viuda que ora. La viuda que hace que se agote la paciencia y se derriben los obstáculos y alcancemos la justicia de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios al concluir la parábola. Versículo 6 dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice Dios a los que oran día y noche, es decir, hablando de la perseverancia en la oración. Los que oran día y noche son los que agotan las posibilidades de que el enemigo se mantenga en esa posición de adversar la justicia de Dios. Tendrá que removerse, el diablo tendrá que huir, el diablo tendrá que desistir. El plan de Satanás tendrá que ser quebrantado. Las obras de las tinieblas se removerán por medio de la oración perseverante del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de la iglesia que clama, que busca que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, en la vida de cada ser humano, que la salvación de Cristo venga al corazón de cada persona. Esa iglesia que clama para que los hombres tengan un espacio en su mente atrofiada por tantas cosas de este mundo, hermanos, para creer a la palabra de Dios, para creer al Evangelio de Jesucristo. Dice el Señor, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Amada hermana, amado hermano, si usted ora de manera continua en la presencia de Dios, pidiendo que su voluntad sea hecha, Dios pronto le hará justicia. Dios pronto responderá su clamor. Dios pronto le levantará en victoria. Dios pronto removerá los obstáculos y su gloria y su poder va a ser derramado sobre su vida, sobre mi vida. La voluntad perfecta de Dios se hará en nuestras vidas. Amados hermanos, Dios nos necesita en la brecha de la oración prevaleciente. Para que se haga su voluntad en las naciones, es necesario que haya una iglesia que cree que la oración es una necesidad, la oración prevaleciente, porque entonces vamos a ver, hermanos, que las almas de los hombres se van a rendir al señorío de Cristo, al poder de Jesucristo, y podremos ver cómo esas ataduras de intelectualismo, de ateísmo, hermanos, de materialismo, de religiosidad y aún de satanismo, van a caer y las almas van a venir a la libertad del Hijo de Dios por medio de la iglesia que clama, que ora, que busca el rostro de Dios de manera prevaleciente. Y de la misma forma, las necesidades de cada uno de nosotros. Hermanos, mire, tenemos cientos de personas en los hospitales. No es posible que los cristianos estemos acostados. Cuando hay, hermanos, cientos de personas en nuestro país, diríamos miles de personas, en el mundo diríamos millones de personas que necesitan el clamor de la iglesia para que la gloria de Dios pueda romper, hermanos, este espíritu de enfermedad que está diezmando a la humanidad, y así también todos los problemas que hay en su familia, en la familia de sus hermanos, en la iglesia, en el país. Hermanos, tenemos tantos problemas, no es posible que la iglesia prevalezca en esta condición. Hermano, es tiempo que nosotros nos levantemos para orar de manera prevaleciente de día y de noche, dijo Cristo, hermanos, a fin de que veamos el poder de Dios desatado y la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación y en el mundo entero, porque Dios nos ama a todos y Dios quiere la salvación de toda persona. Hermanos, de esta tribulación que estamos viviendo, sabe, lo más glorioso que podemos esperar es que las almas vengan a Cristo. Por supuesto, la sanidad de los enfermos
y la consolación de los que sufren. Pero, hermanos, lo más importante para Dios es que en medio de esta crisis, millones de almas vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Supongamos que Dios nos sana de una enfermedad. Gloria a Dios por ello. Dios lo hace, Dios sigue obrando milagros, pero probablemente de aquí a unos años vamos a morir. Y aquel que fue sanado, pero que no conoció a Cristo, su alma y su mismo cuerpo y su alma, se perderá en el infierno. Pero si Dios me sana, pero también sana mi alma, y conozco a Cristo como el único Señor de mi vida, el único Salvador de mi alma, le entrego mi vida, soy salvo, redimido, lavado en la poderosa sangre de Cristo, amado hermano, y Él me sana, gloria a Dios. Pero de aquí a unos días partimos de este mundo, pero nuestra alma y nuestra vida, hermano, está escondida en Dios para la eternidad, gloria a Dios. Eso es lo más importante. Por eso digo que la salvación es lo más importante, porque trasciende, este mundo trasciende, hermanos, esta dimensión en la que estamos hacia la gloria eterna. Entréguele su vida a Cristo, amado amigo. Quiero hacer este llamado, ore conmigo y entréguele su vida a Jesucristo. Él es la única esperanza que usted tiene para su vida. Él lo puede sanar, pero también lo más que Él quiere es salvar su alma. Dígale a Cristo en este día: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para salvar mi alma, para perdonarme, para darme una nueva vida. Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y creo, Señor, en tu obra salvadora. Te entrego mi vida, recíbela, perdóname, cámbiame, Señor, porque este día, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador y el Señor de mi vida. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame, hazme tu hija, tu hijo, Señor, porque hoy yo entrego mi corazón a ti. Gracias por amarme, Señor Jesucristo. Ayúdame a prevalecer contigo todos los días de mi vida hasta el final de mis días en este mundo. Gracias, Padre. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor, por tu gran salvación. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra. Te pido que les bendigas y sobre todo, Padre, pido ese espíritu de oración, Señor, que prevalezca, que nos haga prevalecer en la oración, Señor, hasta que la justicia de Dios sea hecha en la vida de cada persona que habita este mundo, Señor, y particularmente nuestra propia familia. Señor amado, gracias porque hemos orado por los enfermos y gracias por esos milagros que tú, Señor, has hecho en la medida de la fe de esta iglesia que clama por las almas, clama por la sanidad, clama por la liberación, clama por la provisión y clama, Señor, para que el reino de Jesucristo sea extendido sobre toda la tierra para salvación de todas las almas posibles antes de tu venida. Señor amado, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tu favor continúe con ellos ahora y siempre. Amados hermanos, ha sido una bendición una vez más el podernos dirigir a ustedes. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que el Señor los mantenga protegidos, bendecidos bajo su gracia divina. Y no olvidemos que con Jesucristo usted y yo somos más que vencedores. Amén.